Nosotros en Telecafé Noticias, las noticias tienen contexto. Vamos a hablarles precisamente sobre la situación que se ha venido presentando entre Rusia y Ucrania, lo más reciente. Por eso saludamos a esta hora a Jesús Agreda Rudenko, quien es nuestro analista internacional, se encuentra en la ciudad de Bogotá. Jesús, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Jesús, hablemos sobre un fenómeno que se está presentando. Ya conocemos el poderío militar de Rusia, sabemos que en este momento también en Ucrania están haciendo lo propio para defender su territorio, pero quiero que nos centremos en ese más de 1 millón de desplazados que están buscando huir de este conflicto. ¿Cuál será ese impacto que tendrán en los próximos años estas familias? Pues sí, la verdad es que es una, digamos, es la cara humana de la tragedia de la guerra. Por supuesto, las personas tratan de ponerse a salvo y tratar de poner a salvo a sus familias en una situación extremadamente compleja, donde por supuesto, digamos, primero tienen que llegar a una frontera y superar una serie de barreras. Y después, obviamente, tienen que encontrar un lugar de refugio. En este caso, creo que la Unión Europea ha actuado de manera muy coherente, de alguna forma muy positiva, porque se han creado mecanismos y se han creado procesos específicos para recibir, de alguna forma, ayudar y permitir la entrada de los ciudadanos ucranianos dentro del territorio de la Unión Europea, por Polonia, por Hungría, digamos, por países vecinos, lo cual da cierta parte de tranquilidad. El problema es que, por supuesto, por el volumen de personas, este proceso se está volviendo o se ve como algo caótico en algunas condiciones, lo cual dificulta o de alguna forma retrasa el proceso. Pero lo que hay que resaltar de nuevo es que la Unión Europea ha actuado de manera, digamos, bastante preparada hasta cierto punto para recibir a esta población. Obviamente hay algunos detalles que tienen que ser mejorados. Por ejemplo, digamos, he escuchado sobre algunos extranjeros que viven en Ucrania o estudiantes extranjeros que viven en Ucrania que han tenido problemas, por ejemplo, para entrar a los países de la Unión Europea, dado que, digamos, no es tan fácil poder demostrar que son efectivamente refugiados y obviamente eso ha tenido algunos retrasos. Bueno, Pero no, en términos generales, es un proceso que se está llevando a cabo de manera bastante sí, efectiva. profesor, es que le quería preguntar. Mire, si nosotros miramos ese tema, por ejemplo, aquí en Colombia con Venezuela, pues sabemos que está entre 1 millón, 1,5 millones de desplazados, pero quiero que cambiemos de contexto y tiene que ver con el de la diplomacia. ¿Qué papel está jugando en medio de este conflicto? ¿Sí ha servido de algo? Viendo los resultados, no mucho, al parecer. Incluso vemos que estuvieron de acuerdo los dos, tanto Rusia y Ucrania, en la necesidad de crear corredores humanitarios, ¿cierto? Permitir que las personas puedan salir de las ciudades, lo que significa que, digamos, hay una preocupación por el bienestar de la sociedad civil, hay una preocupación por los civiles. Pero por otro lado, vemos informes, desde Ucrania al menos, que dicen que, digamos, este cese al fuego que se necesita para que los civiles puedan salir de las ciudades no se está cumpliendo. Entonces, por un lado vemos un avance en el que se demuestra de alguna forma preocupación por la pérdida de vidas civiles, pero por otro lado, al parecer, esos acuerdos no se están cumpliendo. Entonces, estamos de nuevo en el mismo punto de partida. La gente trata de salir de las ciudades que están siendo sitiadas, que están siendo bombardeadas, pero no logran poder salir. Bien, profesor, hablemos sobre el papel que ha venido jugando Emmanuel Macron, presidente de Francia, que ha estado como intermediario, que ha estado en permanente comunicación con Vladimir Putin. Le ha manifestado que por favor, que cese, y la respuesta de él desde el Kremlin ha sido que lo peor está por venir. Entonces, ¿qué podemos esperar a nivel mundial frente a esta situación? Tal como lo menciona, digamos, el papel de la Unión Europea y, digamos, el papel de liderazgo de Francia en el contexto de la Unión Europea ha sido muy importante, porque la perspectiva de la Unión Europea ha sido mucho más, digamos, tranquila o calmada antes de la invasión. Lo vemos muy claramente en la diferencia de discurso. Mientras Estados Unidos estaba diciendo la guerra viene, 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 la Unión Europea tenía una posición mucho más negociadora, entendiendo justamente, digamos, que un conflicto de estos puede generar el problema como el que estamos viendo del movimiento, digamos, de los refugiados. Sin embargo, el gran problema es que no hay una respuesta positiva de parte de Rusia. Es decir, al parecer, Rusia está completamente comprometida, a pesar de todas las sanciones, con una derrota militar completa de Ucrania. Siguen hablando de desmilitarización y desnazificación del país, conceptos, sobre todo el segundo, que no se puede entender, digamos, de ninguna manera, pero que de nuevo hace prever que la ofensiva rusa va a seguir, y la ofensiva rusa va a seguir, y eso implica la destrucción de las ciudades o la derrota militar. Así que por supuesto que lo peor, lo peor está por venir, porque hemos visto que el ejército ruso ha rodeado algunas ciudades, pero la entrada en esas ciudades se ha demorado. Lo que asumo que Putin está afirmando es que ahora sí se van a iniciar, digamos, operaciones mucho más agresivas por tomarse esas ciudades.
Y eso implica reforzar bombardeos, eso significa tratar de destruir las defensas de las ciudades. Y eso implica, por supuesto, mucho mayor nivel de destrucción y un mayor sufrimiento para las personas que no han podido salir de esas ciudades. Hace un momento estábamos viendo algunas imágenes relacionadas con la mesa de negociación que está en Bielorrusia entre la parte de Rusia y también de Ucrania. Y uno de esas partes, uno de esos puntos tenía que ver con la creación de corredores humanitarios. Porque ha habido tanto conflicto, tanto problema para crear algo en lo cual se salva a la población civil y solamente quedan las partes involucradas. Pues es que, sin duda, estamos de acuerdo en que es algo mínimo. Es decir, en caso de una guerra, lo ideal sería salvar vidas humanas, tratar de proteger a los ciudadanos. Pero al parecer, aunque hay un acuerdo para la creación de esos corredores humanitarios, hay algunas diferencias todavía en la implementación, sobre todo del cese al fuego, que es, por supuesto, temporal y sobre todo localizado. Es decir, no se ha acordado un cese al fuego definitivo, pero sí se había hablado de la posibilidad de, para permitir la salida de los civiles y permitir la entrada de medicamentos, se iban a suspender de alguna forma las actividades militares. Pero al parecer la negociación ha fallado en algunos aspectos porque no se está cumpliendo. Y eso hace prever que efectivamente, digamos, las personas no pueden escapar de las ciudades estarán atacadas más fuertemente y eso solo va a agravar la situación humanitaria, claro que sí. Pues profesor Jesús Agreda Rudenko, analista internacional y de este conflicto, muy amable por estar con nosotros en la información de Telecafé Noticias fin de semana. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahí está entonces un contexto de lo que ha estado sucediendo durante estos días, todo lo relacionado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ustedes en Telecafé Noticias, en nuestra edición de fin de semana y también de lunes a viernes les estaremos llevando información de lo que está aconteciendo. 1 de la tarde, 11.